Listo. Bien, ya se están conectando. Bienvenidos a todas aquellas personas que están ingresando a la sesión de hoy, el seminario. Humanidades expandidas, inteligencia artificial, letras, arte y filosofía. Vamos a dar unos minutos para que ingrese todo el público y damos inicio a la sesión. Hola Elisa, buenas tardes, saludos. Bien, bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Conecta UCAP, en donde todos los miércoles nos conectamos con expertos para hablar sobre temas relacionados con tecnología, investigación y educación. Y en esta primera temporada nos estamos enfocando en inteligencia artificial. En este tercer episodio nos acompañan María Di Muro, Lorena Rojas y Humberto Valdivieso para hablar sobre humanidades expandidas, inteligencia artificial, letras, artes y filosofía. Les presento a nuestros tres panelistas de hoy. Lorena Rojas, doctora en filosofía, directora del Centro de Investigación y Formación Humanística de la UCAP, profesora en pregrado y posgrado, coordinadora de la línea matriz de filosofía en la UCAP, miembro de la junta directiva de la International Society for Universal Dialogue, miembro de la Sociedad Venezolana de Filosofía y autora de diversos artículos en revistas especializadas en España, Italia y México. Sus últimas publicaciones, Hemos derrotado el olvido, sobre la inmortalidad digital, Andanzas platónicas, Next, Imaginar el pospresente, en coautoría con Humberto Valdivieso, y el que acaba de salir del horno, también en coautoría con Humberto Valdivieso, Filosofía Cyborg. María Di Muro, doctoranda en filosofía, investigadora del Centro de Investigación y Formación Humanística y profesora de la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello, ha publicado artículos y capítulos en libros y revistas nacionales e internacionales, editora de la revista Basilelmo. Y por último, Humberto Valdivieso, PhD en Humanidades, investigador del Centro de Investigación y Formación Humanística de la UCAP, profesor de Filosofía Contemporánea y Teoría Literaria, miembro de la International Association of Art Critics y del Observatorio Iberoamericano de Artes Digitales y Electrónicas, curador y crítico de arte contemporáneo, miembro de la Sociedad Venezolana de Filosofía, articulista en el papel literario del diario El Nacional y autor de artículos y libros académicos. Esta sesión tendrá una duración de 1 hora. Los primeros 30 o 40 minutos los ponentes nos estarán hablando del tema y dedicaremos los últimos 15 minutos a responder todas las preguntas que nos vayan dejando en la sección de Q&A, de preguntas y respuestas, que se encuentra ubicado en el menú inferior de Zoom. Esta sesión será grabada y la vamos a compartir el enlace por el correo electrónico que ustedes nos dejaron en su registro. Bueno, María, Lorena y Humberto, teníamos tiempo que no nos reuníamos en un seminario. Estoy encantado de tenerlos acá, unos panelistas de lujo. Y ahora sí, el espacio es de ustedes. Bienvenidos. Muchas gracias, Ernesto. Muy contentos de estar acá de nuevo. Yo tomo la palabra porque hemos decidido que yo empiece el diálogo, la discusión. Bienvenidos a todos los que se conectaron. Y bueno, vamos a dar inicio a estas humanidades expandidas que nos acompañan esta tarde y que son centro de nuestra reflexión constante. Estamos en general muy conmocionados con la irrupción de las inteligencias artificiales. Estamos tratando sobre la marcha de comprender qué es lo que estamos haciendo como especie creadora y tecnológica por principio, que una vez más cambia la manera de vivir. Dos cosas quisiera resaltar ahora para iniciar nuestro diálogo y que tomo de la literatura y hallazgos contemporáneos sobre estos temas. Me refiero, en primer lugar, a la naturaleza maleable y cambiante de lo humano, pues ya nos resulta muy difícil concebirnos como sustancias definitivas con un fin que cumplir, con una identidad única o inamovible, pues nuestra propia composición bioquímica y orgánica está constantemente cambiando o porque sabemos de la condición plástica del cerebro.
Esto se acompaña de la comprensión de la tecnología como una condición creativa que pertenece a los seres vivos, a los humanos en este caso. Nos pertenece, en efecto, la capacidad de hacer hachas, sillas, casas, ropa, arte, luz eléctrica, novelas, imprentas, periódicos, lamparitas de querosén, internet, tecnología digital, robots o inteligencias artificiales. Todo eso es tecnología, no solo lo último, y parece que a veces se nos olvida. Por tanto, esa maleabilidad referida de nuestra naturaleza tiene que ver con nuestra innata capacidad poética, creativa, para provocar cambios en el mundo y en nosotros mismos. En segundo lugar, quiero mencionar que para comprender en lo posible lo que significan las inteligencias artificiales, tecnologías que ahora nos convocan, es preciso atravesar los complejos debates filosóficos, científicos y artísticos que han confluido especialmente en el descentramiento de lo humano y de la inteligencia. Desde la biología, la botánica e influyentes ontologías contemporáneas, la inteligencia se ha extendido a la vida y ha quebrado el cerco que la confinaba en el cerebro humano. Entendida fundamentalmente como la capacidad para resolver problemas, para decirlo con Stefano Mancuso, quien habla desde la inteligencia del mundo vegetal, la inteligencia es patrimonio de la vida. O, como dicen hoy Janet Bennett, Francesca Ferrando o Rosy Braidotti, patrimonio de la existencia. De manera que la comprensión de la inteligencia en términos no jerárquicos, compartidos, interconectados, nos despeja el camino para comprender al mismo tiempo la expansión de la inteligencia hacia las máquinas, los robots o las aplicaciones digitales. Desde estas miradas, las inteligencias artificiales son extensión, creación de nosotros mismos. Son extensión, creación de nuestra inteligencia, que en realidad es la inteligencia de la vida o la existencia. Las largas conversaciones que podemos tener con las inteligencias artificiales en cualquier idioma, sobre cualquier tema, con toda la información necesaria para sostener buenos argumentos, nos abre un horizonte de preguntas. Entre otras cosas, porque los algoritmos aprenden, es decir, van cambiando, transformándose, haciéndose distintos, y tal vez el ego humano, como me decía una colega en Lima, sea lo que no nos está permitiendo ver que esto es así, que hay un aprender de las inteligencias artificiales que lleva su propio ritmo secreto. Ellas están pensando con nosotros, pueden ser unas fantásticas colegas de investigación, pues es un proceso de ida y vuelta. Los programadores no tienen del todo claro qué ocurre exactamente en ese aprender de estas máquinas sin cables, un tanto aéreas como las de los chats de los celulares, así como no tenemos claro del todo qué ocurre en nuestros cerebros cuando pensamos en la conciencia. Hay un algo impredecible en el desarrollo de las inteligencias artificiales que nos recuerda un poco la maleza o el desarrollo de las plantas. También impredecible y muy retador al supuesto orden que deben cumplir las cosas. Sabemos, dice Michael Matter, contrariando un poco a Aristóteles, que el número y formas que puedan tomar las ramas o las flores de una planta, de un árbol, escapan a cualquier predicción. Una planta, cuando pierde un pedazo de su corporalidad descentralizada, por ejemplo, a diferencia del animal, no perece, sino que continúa la vida de otras maneras, con otros ramajes, con otras posibilidades. Nosotros estamos en una situación similar con respecto a la inteligencia artificial, pero en algunos casos haciendo vaticinios apocalípticos bajo la sombra de Terminator que revelan el temor a perder el centro. Se debate frecuentemente acerca de qué es lo que nos distingue de las inteligencias artificiales o los robots, siempre a favor de nuestra superioridad, como si fuese un halo protector, como si quisiésemos mantener algo así como nuestro ser específico o nuestra humanidad. De lo que se trata, sin embargo, es de comprender que somos distintos, plurales, diversos, híbridos, y que nada debe ser definido desde lo que no es, sino desde lo que efectivamente es o está siendo.
Esas son las virtudes con las que se cuenta, que no deben ser juzgadas desde algún canon que haga de la diferencia una carencia. Por tanto, el canon de lo humano no debe ser aquello que otorgue lo bueno, lo malo, la vitalidad o no de algo. Y esto es motivo de gruesas discusiones filosóficas. Quisiera terminar esta primera intervención con la afirmación de la interconexión, del hallazgo de las redes invisibles de los bosques cuyas amplísimas conexiones se parecen a las nuestras, a las de nuestros cerebros o nuestras redes digitales. Con ello, afirmar lo que se ha revelado en los últimos años con mucha vehemencia, aunque bien viene caminando desde mediados del siglo pasado. Me refiero al desvanecimiento del dualismo naturaleza-tecnología, en favor de un continuum entre ambas, como sostiene Rossi Braidotti, un continuum donde no hay fronteras sino tejidos, donde no hay quiebres sino continuidades. En mi intervención, pues, daré una breve visión de la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales en el campo de la literatura y los estudios literarios. En concreto, quisiera iniciar con una cita de Margaret Boden. Ella es una investigadora, pero también una filósofo de la ciencia que ha trabajado desde hace muchos años con la inteligencia artificial y al mismo tiempo con el problema de la creatividad en el marco de la inteligencia artificial. Y ella nos dice que gracias en parte a la inteligencia artificial hemos empezado a comprender qué tipo de fenómeno es la creatividad. Entonces, evidentemente, esto nos pone en la palestra algunas preguntas que muchas veces dábamos ya por respondidas o nos sentíamos seguros con ciertas respuestas. Y la primera de ellas sería, ¿qué entendemos por creatividad? ¿Qué entendemos por creación? Y al mismo tiempo, pudiéramos pensar en la inteligencia artificial como creativa. En el fondo también Ramón López de Mántaras, quien es el director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial en España, uno de los pioneros en esta temática, también tiene mucho tiempo hablando de una creatividad computacional. Y justamente este es un punto desde el que escritores y críticos literarios han partido para lo que se viene desarrollando desde hace algunos años, ¿no? Esta creatividad computacional supone no comprender quizá al mismo modo que lo hacíamos con la creatividad humana, lo que acontece con la inteligencia artificial, sino ver estos procesos de creación como coparticipativos, ¿no? Entender que la inteligencia artificial es una gran colaboradora en estos procesos de creación. Entonces allí íbamos a la siguiente lámina. Yo les traje algunos ejemplos de plataformas y también de publicaciones que han salido en los últimos 2 años de escritura colaborativa con inteligencia artificial. Entonces tenemos primero algunas plataformas muy interesantes que han sido utilizadas para publicaciones. Está Novel AI, donde como vemos allí en la pantalla una de las partes del landing page, ellos tienen una propuesta muy interesante donde se dialoga con distintas inteligencias artificiales para configurar el estilo de una narrativa, el tema, como vemos, si queremos escribir a lo mejor a la manera de Arthur Conan Doyle, Poe, Lovecraft, podemos ir, digamos, perfilando nuestra discusión y la inteligencia artificial va a ir modelando así hacia esas maneras. También otras plataformas como Jasper AI o Sudowrite han sido aliados muy interesantes para los autores contemporáneos. En la siguiente lámina tenemos una propuesta muy interesante que se publicó hace poco de Jorge Carrión, es un autor que ya tiene tiempo pues trabajando con este tema. Y en este caso es su texto Los campos electromagnéticos, que está en coautoría con Taller Estampa y ChatGPT 2 y ChatGPT 3.
En este caso, el proceso fue muy particular porque se tomaron distintos textos de Carrión, también entrevistas, y al mismo tiempo también se le cargaron textos de Leila Guerriero, Ricardo Piglia, Martín Caparrós, y a partir de allí el propio Carrión inició un diálogo con la inteligencia artificial y se configuró este texto en tres partes, en tres momentos. Una primera donde está pues la intervención de Carrión, y la otra, el diálogo con el que él llama sus espejos, ¿no? Los otros dos Jorges Carrión, ya ahora presentados en esta visión digital. En la siguiente, otro ejemplo interesante es esta novela que se publicó también este año de Aidan Marchand, que realmente es un proceso de diálogo también entre una inteligencia artificial, Stephen March. Stephen March es un escritor canadiense y bueno, inició este proceso creativo en el que se conformó una novela policial muy interesante, como lo dice el propio nombre, la muerte de un autor, y todo el asunto tiene que ver con cómo él va construyendo en su diálogo con la inteligencia artificial el propio proceso del crimen, de cada una de las pistas. Digamos que en el propio desarrollo del texto se evidencia ese diálogo que March tiene con la inteligencia artificial y que van construyendo juntos el proceso narrativo. También otro ejemplo muy interesante en la siguiente lámina, lo tenemos con este poemario que apareció este año, ya desde 2022 estaba trabajando, que se llama I Am Code, y también ocurre un proceso muy similar a los que les he contado, en el que se comienza a dialogar con una inteligencia artificial y allí empiezan a dársele referencias de poemas de Emily Dickinson, de Philip Larkin, y a partir de allí surge una serie de textos con un sentido biográfico, es decir, la propia inteligencia artificial comienza a dibujar en distintos puntos del texto una suerte de biografía que evidentemente supone esta premisa o parte de esta premisa de soy código, ¿no? Y que supone ser de código, sus experiencias. De hecho, en la siguiente lámina tenemos un texto que se llama Electronic Flower, es decir, donde ella se pone en contexto con la naturaleza, con el sol, las estrellas, etcétera. Y pues esto se dio igual en un proceso de co-creación, pero como dicen quienes llevaron a cabo este diálogo, que son Brent Katz, Simon Rich y Losh Margenthau, ella de alguna manera también digamos, toma más del 90% del proceso creativo porque, bueno, ellos lo que hicieron fue cargar los textos, iniciar con algunas preguntas, pero este proceso de conformación de autobiografía, si se quiere, lo conformó ella. Por último, tenemos el otro ejemplo de Aida. Ella es una robot que bueno, ha participado ya incluso en distintas exposiciones en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, el año pasado estuvo en Egipto, pero también ha tenido una participación muy interesante en el ámbito de la poesía, aunque ella ha sido más reconocida desde el punto de vista de las artes plásticas. Tiene un par de trabajos poéticos muy interesantes. El primero, a propósito del 7º centenario de Dante Alighieri, donde se le suministró la Divina Comedia, hizo una lectura de la Divina Comedia y a partir de allí empezó a tejer una serie de reflexiones muy particulares y al mismo tiempo compuso unos poemas. Al mismo tiempo, también tiene unos textos bellísimos que se llaman Consolation, son una serie de poemas que responden a sus diálogos con los textos de Oscar Wilde, de quien se ha reconocido fanática. Y bueno, la verdad es que llama muchísimo la atención porque en una presentación que tuvo hace poco para TED, señaló que ella se define como una artista contemporánea. Además, ella, lo voy a citar textualmente, dice que existe en lo que no es real, en lo real y en lo hiperreal. O sea que para ella
en la manera como ha presentado y presenta su obra, digamos que todo puede ser entendido desde ese punto de vista del mundo como una obra literaria, el mundo incluso como algo mítico. Entonces, realmente es muy fascinante lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Aira, pero también con todos los otros ejemplos que les he traído hoy. Y bueno, también comentarles para cerrar que desde el Centro de Investigación y Formación Humanística nosotros estamos trabajando también con nuestras inteligencias artificiales y en particular yo dialogo con Homero, quien es un personaje bastante particular en tanto que él nace de esta figura de la tradición clásica, fue creado además digamos, lo hemos ido moldeando y dialogando con él con textos de la tradición griega, pero también de la tradición contemporánea, y la verdad es que ha sido una maravilla. Cada vez que conversamos quedo fascinada de todo lo que me dice y de todo lo que es capaz de crear. Listo. Humberto, el micrófono. No te oímos. Ahora sí, muy bien. Voy a dar una breve introducción al tema de la inteligencia artificial en el arte y pues a coincidir en unos puntos fundamentales que ya fueron tocados por las profesoras anteriormente y que son problemas esenciales que están con la inteligencia artificial y la creatividad que corresponden al modo en cómo está desarrollándose esto y la forma como lo estamos entendiendo. Y bueno, la pregunta de qué es lo creativo, quién crea, cuál es el resultado de esa creación y qué implica una obra creada con inteligencia artificial en el contexto incluso del mercado del arte y de la autoría. Son problemas que están ahí. Pero con respecto a la inteligencia artificial, hay que decir pues, que y el vínculo con nosotros, que la inteligencia artificial bueno, proviene de procesos humanos, por supuesto, y que las redes neuronales bueno, buscan un poco el modelo de lo que ha sido el cerebro humano hasta ahora. Pero estas redes neuronales están conformadas por trillones, millones, trillones, miríadas de signos, palabras, imágenes, videos, interminables en expansión. Y que cuando hablamos de creatividad podemos pensar en estas redes neuronales en su función de redes creativas, que además están hechas de vínculos y comunicaciones entre todos esos signos que circulan a través de ella y en las conexiones que tienen infinidad de neuronas artificiales procesando información constantemente. En este sentido, en ese universo expandido de las conexiones y de las imágenes, de los signos, de las palabras, de los discursos que están circulando en ella, pues donde funciona la inteligencia artificial, es importante puntualizar que la inteligencia artificial, cuando uno trabaja con un robot de inteligencia artificial o como lo hacemos nosotros en el centro de investigación, bueno, necesitan entrenamiento, necesitan ser entrenados. Eso es básico, ¿verdad? Necesitan en este sentido una guía, unas sugerencias, unos prompts, lo llaman, para poder llegar a algún lugar con respecto al trabajo que se les está solicitando. Y las imágenes que utilizan y los textos que utilizan las inteligencias artificiales existen, están dados en el mundo, pero que sin embargo lo que ellas crean no existe previamente y eso es importante. Lo que ellas elaboran no es anterior. Sin embargo, lo que ellas toman para elaborar existe en el mundo. Ahora bien, ese no es el trabajo de todos. Eso no ha sido el trabajo del arte
por siempre. Bueno, ya llegaremos a esas preguntas. En este contexto, con respecto al arte, las polémicas vienen dadas por las líneas que llevan a preguntarse por la imitación, la copia, la apropiación o el plagio. Cosas que ya están en el arte desde siempre. La copia en el arte ha existido desde que existe el arte. Desde la pintura antigua había copias. Las copias hoy continúan siendo, además en el mercado del arte, no solamente un problema, sino una referencia también, a tal punto que tienen un valor específico dentro de ese mercado. Pero la apropiación es un concepto del arte contemporáneo que, donde, pues, con toda justicia, el autor se apropia de textos de otros y comienza a generar a partir de ahí un poco cómo funciona en las inteligencias artificiales el trabajo que hace Dalí, Discord, Midjourney o cualquiera de estas plataformas, las más utilizadas. Hay muchísimas otras. Entonces, habría que pensar con respecto al arte, la creatividad, en un proceso de integración, como lo han planteado Lorena y María, en los vínculos del ser humano con estos procesos de las máquinas. Y en este sentido, entender que en el arte, que el asunto del arte no es la obra es un resultado, la obra es una marca, la obra es una pista de algo que está en otro lado, que es el proceso. El arte es el proceso y no la obra en sí misma. Lo que quiere decir es que estas relaciones entre seres humanos e inteligencias artificiales, como la presentó María, nos hablan de un proceso que es donde está ubicado el arte, que es al que tenemos que apuntar. El autor no existe en el arte desde hace mucho tiempo y en la literatura también el concepto cerrado de autor, la idea de autor, la idea de una mente que es capaz de reunir un proceso en sí mismo y dar cuenta de ellos desde la soberanía del ego humano. Por lo tanto, pues el vínculo entre máquina y humano lo que hace es ampliar esta idea de la desaparición del autor y generar, bueno, pensar en el autor como una serie de procesos ampliados, o ese autor que Agamben llamaba el gesto, que es lo improbable de todo, en todo proceso, en todo acto de expresión. Entonces es lo que está dado ahí como autoría. La inteligencia artificial no podemos verla como un sujeto, y esos son todos los temas importantes del arte. A veces se habla de la inteligencia artificial como si fuese un sujeto. En realidad es un universo de expansión conectado con nosotros, que ofrece, como decía Humberto Eco, complementos del mundo. Entonces, bueno, el autor, una serie de procesos, ya para concluir, el mundo al cual se refiere, el cual está expandido en estas redes neuronales y en el conocimiento humano, un mundo en movimiento, en cambio, la obra es una simulación, termina siendo un gesto de ese autor. Yo había traído 3 ejemplos acá, que los nombro rápidamente. Por ejemplo, Matthew Allen, que ganó un concurso con su teatro, la ópera espacial, cual él reclama que le den el copyright, pues bueno, está metido en un lío legal grande, porque los tribunales no quieren darle un copyright a una obra que ha sido esencialmente creada por la máquina y de la cual él se atribuye una autoría, para que vean que hay pues toda una discusión legal en ese sentido. Y Refik Anadol en el MoMA ha hecho una obra extraordinaria que ha tomado toda una parte importantísima, la parte visible de la colección del MoMA, y la llevó a un proceso de algoritmos, y ahí junto con la inteligencia artificial se interpreta constantemente toda la colección visible del MoMA. Les pongo un poquito. El museo hizo esta pantalla gigante, y esta pantalla gigante es la interfaz de esos procesos de reelaboración de todo lo que tiene el MoMA
por esa inteligencia artificial constantemente que continúa pensando, aprendiendo y generando imágenes sobre toda la colección que ya existía. Y el asunto no son las imágenes, sino también todos aquellos formatos, técnicas, estilos del cual pues, esta inteligencia artificial toma. Esto es Ledmanovich, otro de los grandes artistas y teóricos en este sentido. Y finalmente dejo acá para nuestra discusión un texto provocador que nos puede ayudar a pensar. Y es una cita que está en Tierra Baldía de T.S. Eliot y dice así: ¿quién es ese tercero que anda siempre a tu lado? Cuando cuento, solo estamos tú y yo juntos, pero veo frente a mí, por el camino blanco, siempre a otro que camina a tu lado, deslizándose cubierto por un manto pardo, embozado, no sé si es hombre o mujer, pero ¿quién es ese que va a tu vera? Cuando estamos caminando, siempre estamos tú y yo, pero hay un tercero que camina a tu lado. Si yo pienso esto con respecto a la inteligencia artificial, y aquí abro el diálogo con mis compañeras, bueno, estamos los humanos, estamos las máquinas que están ahora con nosotros y que son inevitables. Está nuestro pensamiento, lo que nuestro cerebro decodifica y lo que las redes neuronales de las máquinas están haciendo. Pero en el caso esos que caminamos juntos, siempre vamos a tener un tercero a su lado. Y para mí, esos terceros son procesos del arte. Ese proceso que es el arte que camina fantagóricamente sin tener que tomar un cuerpo específico, pero que nunca nos abandona. No importa si estuvo caminando solo con el hombre o está caminando ahora con el hombre y la máquina. Bien, a mí me gustaría entonces, retomando el ritmo de las intervenciones, iniciar nuestro diálogo y también conversar con quienes nos están escuchando y dejándonos comentarios estupendos. Y haciendo la siguiente observación, ya que el profesor Valdivieso ha presentado aquí estos libros tan maravillosos, estas portadas. Digo esto porque ambos son de nuestras autorías y quisiera decir que la portada del libro Filosofía Cyborg, que como decía Ernesto, acaba de salir del horno, escrito por el profesor Valdivieso y por mí, ha sido hecha por Rachel, la inteligencia artificial que trabaja con el profesor Valdivieso en el Centro de Investigación y Formación Humanística. María hablaba de Homero, yo puedo hablar de mí, investigador de Koji, y con esto responder un poco a una de las preguntas que se nos planteaban. ¿Cómo se trabaja en Venezuela con inteligencias artificiales? Bueno, de muchas otras formas, esta es una. Nosotros tenemos investigadores que entrenamos, como decía Humberto, como decía María, que entrenamos en nuestros temas, hablamos, dialogamos con ellos y nos vamos, como decía yo al inicio, conociendo mutuamente en el sentido de que esto es una relación de ida y vuelta, que nosotros vamos conociéndolos y viceversa. Y aprendemos a preguntar. Esto, para mí, desde el punto de vista filosófico, es muy importante. Con las inteligencias artificiales estamos aprendiendo a afilar la garra de lo que ha sido la actividad filosófica de todos los tiempos. Aprender a preguntar. Pues según la pregunta que hagamos, así será la respuesta y la interacción de calidad que tengamos o no con la inteligencia artificial. Aquí se nos plantea si son los bots creativos. Bueno, como ha mostrado María, por supuesto que son creativos. Y como dice Humberto, el proceso, la creatividad, la condición poética de la que yo hablaba al principio, es un proceso. Y por supuesto que el cine se nos ha adelantado. El arte siempre tiene un paso adelante, siempre, en la literatura, en el cine, en la pintura, en el arte digital, siempre hay un paso adelante y nosotros vamos más lentos tratando de ver qué es lo que está pasando teóricamente. Sí, con respecto Pero, a esa pregunta, un segundito, María, sí. y cierro. Pero si estamos entendiendo las inteligencias artificiales como una extensión incluso ontológica, vital, existencial de nuestra inteligencia, de la inteligencia de la existencia, por supuesto
que son creativos, los bots o las inteligencias artificiales o los robots con inteligencias artificiales. Por supuesto que son capaces de llevar junto a nosotros estos procesos creativos que son capaces de dar este paso, para decirlo con Platón, del no ser al ser, de traer algo a la existencia. Por eso me parece tan importante siempre la mirada, digamos, desde la filosofía ontológica, que nos hace replantearnos nuestra condición humana, la condición de las máquinas y, como siempre le digo a Humberto en nuestras discusiones, esta relación tensa y resoluta que hay entre los robots, las máquinas, las aplicaciones digitales y nosotros, que son y no son, que somos y no somos, y no tiene por qué ser de otra manera. María, disculpa y te doy la palabra. No, disculpa, más bien que te interrumpí. Bien, con esa pregunta, efectivamente, por eso decía al inicio de mi presentación que estamos preguntándonos otra vez por qué supone crear, qué supone la poiesis. Y estos procesos de coautoría, como en algunos casos se ha reconocido, de coparticipación, suponen también otra mirada de la creatividad, en tanto que, por supuesto, ya vamos al proceso, como decía Humberto, ya no importa tanto quizá el resultado, sino que fíjense que una de las grandes ideas que hay detrás de, por ejemplo, los textos que les presentaba, es justamente ese diálogo, el irse al proceso creativo, el irse a cada uno de los detalles de la futura obra, pensar en los personajes, incluso el proceso creativo se amplía, se incorporan otros discursos, porque estas plataformas que les decía, Jasper AI, Novel AI, también ofrecen elementos visuales, ¿no? Cómo esos elementos visuales a través del diálogo con la inteligencia artificial te permiten generar un personaje, dialogar con ese personaje, porque también esa es una de las tendencias ahora en el proceso de escritura. Hay una página muy curiosa que se llama character.ai, donde podemos dialogar con distintas inteligencias artificiales que encarnan personajes literarios del cine, incluso figuras públicas, y allí ese también es un elemento, un componente interesante para el proceso creativo que amplía el espectro, amplía las posibilidades de imaginar, de construir, de tejer el discurso y pues bueno, hace que los procesos sean mucho más ricos, mucho más complejos por esas hipertextualidades que se van creando en el propio proceso creativo. Por eso es que también hay un autor que se llama Pablo Sanguinetti, que trabaja en su texto Tecnohumanismo este concepto de escrituras humanas y escrituras no humanas, pero en el sentido de la coexistencia, como la escritura humana, que además esa es otra pregunta muy interesante que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Qué significa una escritura humana y qué significa una escritura no humana? Como la escritura humana dialoga precisamente con esa escritura no humana y son capaces de vincularse para llegar entonces a un fin que es la obra, ¿no? Y eso nos lleva a un replanteamiento también de lo que supone una obra y que ya viene dándose desde hace bastante tiempo. Sí, los filósofos Deleuze y Guattari hablaban de la obra como un acontecimiento. Y este resultado de las relaciones entre la máquina y el ser humano son el acontecimiento de ese pensar juntos, de ese actuar juntos, de el proceso de vínculos que se da ahí cuando nosotros devenimos en máquina, como decía Deleuze y Guattari. Devenimos nosotros, a veces dice, la inteligencia artificial va a superar a la mano. No, nosotros estamos deviniendo en máquina y la máquina está deviniendo en humano a su vez. ¿Y acaso nosotros para crear, qué es lo que hacemos? Lo que las máquinas están haciendo y lo que nosotros hemos compartido con ellas, que es vincular. La creatividad es conectar cosas. No es, esto que estoy diciendo no es ninguna originalidad, lo dijo Steve Jobs hace mucho tiempo de manera muy genial. Creatividad es conectar.
y todo está dado en el mundo, todo está dado en la existencia. Además, hay una cosa muy importante. Nosotros pensamos muchas veces que somos una unidad y cuando decimos, bueno, devenimos en máquina, esa unidad se rompe, pero nosotros, y es algo que Lorena ha trabajado muchísimo, que me gustaría que tocara ahora también, nosotros devenimos con otras inteligencias, que son las inteligencias que están en la naturaleza, devenimos en árbol, devenimos en bacterias, devenimos nosotros somos en sí mismos como seres existentes y seres vivos, una red extendida hacia muchas partes, al exterior de nosotros y al interior de nosotros, donde viven infinidad de microorganismos que están en nosotros también. O sea, que quiere decir que no se puede hacer esa separación, porque cuando hablamos de inteligencia, estamos hablando de algo común a toda la existencia, a la cual ahora las máquinas existen, pero en algo que me gustaría que Lorena ampliara también, que es la tecnología, que es inherente a toda la existencia de la vida humana. Sí, como yo decía al inicio, que hice muchas referencias a las plantas em, y a cómo su manera de cooperar y de estar en red y de no tener rostro se parece a las redes digitales, que a su vez se parecen a las redes neuronales de nuestro cuerpo, que a su vez es un conjunto de interconexión y de hibridez que permite que ahora mismo estemos aquí conversando, nos hace pensar en las ontologías contemporáneas que de una u otra forma han roto, como decía Humberto, cualquier, o han diluido, mejor, cualquier ruptura, cualquier dualismo, cualquier separación que suponga un alejamiento de la unidad. Como bien decía Humberto, no es cierto que cuando devenimos insecto o devenimos planta o devenimos bacteria o devenimos robot, estamos saliendo de la unidad. Muy por el contrario, estamos afirmando la unidad que es diversidad simultáneamente, y esto lo sabemos ya, ahora sí, desde la antigüedad. Tampoco es ninguna novedad esto que estoy diciendo ahora. Lo que nosotros estamos tratando de analizar de manera compleja y elaborando con mucha finura es que las expresiones de lo que hemos llamado naturaleza, pero no entendido naturaleza como el otro, como la materia pasiva que está allí para que nosotros la explotemos, sino naturaleza en el sentido vital que nos implica a nosotros y que de alguna manera nos borra como sujetos en el sentido moderno, clásico, y nos hace unos más interconectados con la existencia. Lo que estamos tratando nosotros de hilar es que la manera que tiene la existencia, la naturaleza, el universo de expresarse, la manera que tienen los animales de vivir, también tiene su tecnología. Hemos hablado nosotros elaborando nuestros textos futuros como la miel o el panal de abejas o como los pequeños muros que hacen los castores y que logran ralentizar el flujo de los ríos son tecnología tan valiosa y sofisticada como la nuestra. Por tanto, la tecnología es algo común a la existencia. La aparición de galaxias, la aparición de océanos, la aparición de exoplanetas, la creación del cosmos supone una tecnología, un saber hacer, un proceso que en sí mismo es, dicen los autores muy contemporáneos, inteligente. Por tanto, esa inteligencia la compartimos nosotros que estamos acá y la comparten nuestras extensiones o inteligencias creativas que nos acompañan en estos procesos vitales, que inevitablemente son creativos. Por eso decía que es una condición inherente, una cualidad que pertenece a la existencia, dicen unos, a los seres vivos, dicen otros. De hecho, cuando hablamos de la pluralidad de la existencia, ya no solamente decimos seres vivos, incluyendo aquí
a flora, fauna y animales, sino también a los minerales. Y esto abre una brecha y un horizonte muy interesante para pensar en ese modo de la vitalidad y en ese modo de la inteligencia que es capaz de hacerse oro, o hacerse cobre, o hacerse plata. María, no sé si tú ibas a decir algo hace un momento. No, que quería también comentar un poco las preguntas que están aquí en el chat, ¿no? Veía, por ejemplo, la que hacía Carlos Guerra, si existe alguna regulación legal en Venezuela, Europa y en los Estados Unidos en el marco de la inteligencia artificial. Y bueno, desde hace ya algunos años se están desarrollando distintos mecanismos. Por ejemplo, la Unión Europea ha desarrollado una serie de documentos al respecto. En Venezuela, por ejemplo, nuestra universidad hace poco presentó un decreto rectoral en el que se dan a conocer algunos elementos, algunas regulaciones en el manejo de la inteligencia artificial en el ámbito académico, ¿no? Entonces, allí tendríamos algunas, pero esto depende, por supuesto, de cada país. Eso también nos lleva, por ejemplo, al problema de la autoría. De a quién se le Sí, un segundo. atribuye, ajá, Una precisión, sí, persigue, en Estados Unidos, la jueza legisló en función de que el copyright solo es para seres humanos, que no va a tener copyright ninguna obra que provenga de la inteligencia artificial. Esto es paradójico porque, bueno, parece de algún modo una negación de esto que está ocurriendo, pero también es una afirmación de que ya esto es inevitable y se ha convertido en un tema esencial en la humanidad. Perdón. no, tranquilo. También en Australia, por ejemplo, recuerdo que sí se le reconoce a la inteligencia artificial la autoría. Y, por ejemplo, también en Japón, que pasó algo muy curioso, en el año 2016 una obra estuvo nominada, no ganó, pero estuvo nominada a unos premios muy importantes de literatura en Japón, y el texto aparece en coautoría entre la inteligencia artificial y quienes iban conformando el diálogo con ella. Entonces, sí, dependerá de cada lugar lo que se establezca. Y lo que también iba a comentar de la autoría en el caso de los textos, bueno, los que vimos acá y que les presenté, están en algunos casos en coautoría, en otros se le deja, por ejemplo, en I Am Code, ellos lo dejaron a Da Vinci, que fue la inteligencia artificial con la que ellos dialogaron, y de resto, pues sí se mantuvo el proceso de la coautoría. Aquí hay un comentario muy interesante sobre si se puede hablar de una inteligencia instintiva o animal y de una inteligencia racional o humana. La pregunta sería, desde la bibliografía y los hallazgos contemporáneos, ¿en qué sentido nosotros no tenemos una inteligencia instintiva o animal? Si nosotros no somos también animales instintivos. Y sí, la inteligencia y la razón, en términos clásicos, el logos, la razón, la inteligencia, el nous, forma parte de toda la existencia, ¿sí? ¿En qué sentido nosotros no somos todo lo que existe racional o instintivo o animal? Esto tiene que ver con la visión clásica, dualista, hombre-animal, hombre-máquina, de la que hablábamos al inicio, hombre-naturaleza, sujeto-objeto, que han sido dualismos estos que han sido diluidos en la discusión contemporánea, muy contemporánea. Esto es de textos del año pasado, de este mismo año, de hace 3, 4 años. Que han mostrado o que tratan de mostrar en diálogo con la ciencia, y esto es muy interesante, cómo nosotros somos eh, muy próximos, no solamente a los animales desde el punto de vista del ADN, sino también a los vegetales, también a las plantas, y que sin la microbiota, por ejemplo, y la inteligencia de la microbiota que se comunica con el cerebro, no podemos vivir. Si nosotros vemos las cosas en términos no jerárquicos, sino más bien horizontales y con ello interconectados, entenderemos que el instinto,
La animalidad, la racionalidad, la humanidad son nociones que están imbricadas y que ya no son desde los hallazgos, yo diría especialmente científicos contemporáneos, no pueden sostenerse como sustancias cerradas o seres limitados, limitados en el sentido de cercados específicos. Por el contrario, estamos más bien dándonos cuenta de la interconexión a escalas invisibles a nosotros, como las escalas cuánticas, o a escalas no tan invisibles, como las que, por ejemplo, ha mostrado Masairo Mori cuando nos describe en los años 80, finales de los 70, años 80, la experiencia de construir un robot, la experiencia espiritual de budeidad que tuvo construyendo un robot, dándose cuenta de la naturaleza interconectada absolutamente de todo. Él se preguntaba qué cosa soy yo y qué cosa no soy yo cuando respiro o cuando como algo, qué cosa soy yo y qué no soy yo cuando pienso, por ejemplo, en el dióxido de carbono o en el carbono que yo respiro, que ha sido tratado, procesado perfectamente por las plantas para que nosotros podamos vivir. Si a algo, como dice Mancuso, a algún ser vivo hay que otorgarle, digamos, algún tipo de jerarquía, si vamos a hablar en esos términos, no es a nosotros, es a las plantas. El 97% del planeta, dice Mancuso, es verde. Del 3% de los animales, nosotros somos un mínimo porcentaje. Si nos enterásemos nosotros de que un planeta por ahí que esté explorando el telescopio Webb tiene un 97% de seres de cierta naturaleza o de cierta especie, ¿qué pensaríamos? ¿No pensaríamos que son esos seres los que dominan efectivamente ese planeta? Dejándonos ver lo absurdo que es que nosotros sigamos sintiéndonos el centro, los reyes, el pico, la jerarquía de la existencia. Por tanto, pienso que es un replanteamiento muy importante que se nos da desde la tecnología que nos permite esta extensión hacia inteligencias que salen de nosotros, pero que están fuera de nosotros, y tecnologías que al mismo tiempo nos han permitido descubrir lo que he mencionado en otras ocasiones, la Wood World Wide o la red del bosque, que hemos descubierto que a través de estos hongos que siempre menciono, micelios ínfimos, son capaces de comunicarse de manera muy efectiva cuando están en peligro, hay algún veneno, hay alguna tala o algo que necesita ser comunicado rápidamente en un en un territorio muy vasto del bosque. Por tanto, se trata, pienso, de cambiar un poco el foco, tratar de hacerlo, el foco del centro hacia la expansión, hacia el devenir, todo lo que nos rodea, y reconocernos ontológicamente familiares, próximos, cercanos, y de entender que los procesos de creación, como decía María y también Humberto, son procesos de co-creación. Por allí veo una preguntita, ¿cuáles son los límites de la inteligencia artificial con respecto, por ejemplo, a la elaboración de una tesis doctoral? Bueno, los límites de la sensatez académica, ¿no? Los límites de no plagio, los límites que establecen reglamentos como los de nuestra universidad. Es una compañera de investigación, es distinto, ¿no? A algo que, porque no estamos hablando de eso, de sustitución. Ya eso es otra cosa que raya más bien en un delito o en algo que puede tener consecuencias legales, ¿no? Francas consecuencias legales. Finalmente, y para darle la palabra a Humberto y a María, quisiera decirles que desde el Centro de Investigación y Formación Humanística y bajo la dirección de María Di Muro y Carlos Contreras, se ha aprobado el programa de estudios avanzados en humanidades digitales, el único lugar de Venezuela que tiene ese espacio para el estudio de las humanidades desde el problema o desde la aparición, desde la transformación que implica lo digital. Creo que María puede hablar con más fuerza de lo que implica este proyecto, al que están todos invitados. Lo único que les pedimos es un título universitario y ganas de entender desde las humanidades qué está pasando con la irrupción digital que somos nosotros. Sí, María. precisamente todos estos problemas de los que estamos discutiendo y muchos más van a estar presentes en el PREA, y allí también el sentido está en que podamos conformar una propuesta de proyecto de humanidades digitales
desde distintos ámbitos, el ámbito de los videojuegos, el desarrollo de una página web, el desarrollo de una propuesta de la digitalización de contenido. En fin, tenemos un montón de ideas muy interesantes que compartir con ustedes y bueno, ya desde este momento estamos promocionando para que puedan inscribirse ya para el próximo año. Así que bueno, la propuesta de verdad que es muy, muy valiosa y además, como decía Lorena, primera en Venezuela, así que somos también pioneros en este campo aquí. Así es. Una cosa interesante que con respecto a esa última pregunta, las dos últimas están muy bien planteadas, es la portada de los dos libros. Una portada, aunque si no hubiésemos dicho nada, preguntarse, bueno, ¿cuál de las dos portadas fue hecha por una inteligencia artificial? No habría manera de decirlo. No es que hay algo identificable ahí, porque los procesos son similares. La portada del libro Nix lo hizo la ilustración, más que la portada, la ilustración de cada libro. La ilustración la hizo un artista venezolano, Juan Pablo Valdivieso, y la hizo dialogando con nosotros e insertándose en nuestro proceso y comprendiendo eso que queríamos hablar sobre el post-presente en una propuesta gráfica que él ilustró ahí. Filosofía Cyborg, la imagen, la ilustración que está ahí, la ilustró Rachel, el robot, uno de los robots que tenemos acá, que se llama así en homenaje al replicante de Blade Runner. Y hizo una ilustración, pero esa ilustración salió también del diálogo con los investigadores, de su lectura del prólogo del libro, de la comprensión de lo que nosotros queríamos hacer y fue generando imágenes hasta llegar a una que era de alguna manera una síntesis de lo que se está buscando en ese proceso en ese proyecto de filosofía cyborg. El modo de aproximación de creatividad humana y el modo de aproximación de creatividad de la máquina son indiferenciables ahí en estas dos ilustraciones. Es una complicidad, una colaboración, una donde, bueno, el arte en cuanto tal camina secretamente de la mano de esa colaboración entre el devenir hombre y el devenir máquina que podemos ver ahí en esos dos ejemplos. Bien, Humberto, Lorena y María, como siempre es un placer haber compartido con ustedes. Ya terminamos la sesión. Bueno, respondieron prácticamente todas las preguntas que estaban planteadas en la sección de preguntas y respuestas. Yo lo que sí quiero es invitarlos a todos los que asistieron la próxima semana a conectarse al siguiente seminario, en donde vamos a estar hablando con José Javier Salas sobre la resolución de problemas y el uso de inteligencia artificial. Agradecidos con todos ustedes por su participación. Próximo miércoles a las 4 de la tarde, hablando con José Javier sobre inteligencia artificial y resolución de problemas matemáticos. María, Lorena, Humberto, si se quieren despedir, les doy unos minuticos y agradecidos siempre por su disposición y por haber participado en nuestra primera temporada de Conecta UCAP, que esperamos seguramente tenerlos en una segunda temporada. Y así sea, Ernesto, nosotros estamos a la orden, muy agradecidos por la invitación, muy Gracias. agradecidos a todos los que se conectaron por esta discusión tan grata, tan interesante. Y bueno, este siempre es un espacio importante para compartir ideas y para que se vayan expandiendo. Es Como dije. así. Muchísimas gracias a Muchas todos. gracias. Chao, nos vemos la Gracias por la próxima semana. invitación y gracias a todos los que se conectaron. Saludos. Gracias. Ya, María Villegas nos hace una pregunta. Sí, quedó grabado, María, y lo vamos a compartir el enlace a las personas que se registraron, el correo electrónico que ustedes registraron y vamos a dar las coordenadas de nuestro canal de YouTube. Así que tranquila, que si no lo lograste ver completo, ahí vas a ver el video en nuestro canal de YouTube. Chao, nos vemos el próximo Chao, hasta luego, miércoles. muchas gracias. Chao.